Muy bien, bienvenidos una vez más a la clase y estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Hemos tocado quién es un espíritu y es también la tercera persona de la Trinidad. Y hemos hablado mucho de sus ministerios, empezando con su llamado a los que van a creer y la nueva regeneración y los dones de la fe y el arrepentimiento que nos da el Espíritu Santo. Pero ahora, como creyentes, lo más importante de la obra del Espíritu Santo es que, como dice aquí en el pizarrón, su obra principal es aplicarnos lo de Cristo, conformándonos a su imagen. Y lo hace por producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero sabiendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesucristo, lo que el Espíritu de Cristo está haciendo, santificándonos, conformándonos a su imagen, es que está produciendo el mismo carácter, forjando, como dice Pablo en el mismo libro de Gálatas, forjando dentro de nosotros Jesucristo. Y en otras palabras, eso también se llama fruto del Espíritu Santo. Cristo está produciendo en nosotros, por medio de su Espíritu, su propio carácter santo. Muy bien, la clase anterior empezamos a tocar varias características de este fruto, de este carácter, de esta personalidad de Jesucristo. Tocamos amor, gozo y paz. Y esta noche vamos a empezar con la característica de la paciencia y vamos a hacer como meta terminar esta lista de 9 características. Pero oremos, por favor. Gracias, Padre, por darnos otra oportunidad de profundizarnos en tu palabra. Gracias por las riquezas que se encuentran aquí. Te pedimos que el Espíritu nos guíe en estas conversaciones, en esta enseñanza, para que sea un instrumento para poder producir el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos todo esto por la gloria de Cristo. Amén. Muy bien, permíteme tocar brevemente un texto que no leí la clase pasada, cuando estuvimos hablando de gozo. Y dijimos que el gozo no depende de circunstancias, ni de aflicciones, porque hay cristianos en el mundo que sufren terribles persecuciones, y hay cristianos que en ese momento están pasando aún en nuestra iglesia por terribles pruebas económicas, aflicciones, conflictos en sus familias, desánimos por los hijos y también fuertes desafíos económicos. Y por las circunstancias podrían estar experimentando muchos desánimos, pero este texto nos enseña que el gozo que produce el Espíritu no depende de las circunstancias. Y hay que recordar en Éxodo, recuerdan que los israelitas, el pueblo de Dios, estaba en cautiverio por 430 años, quejándose, reclamando a Dios por liberación. Y dice en Éxodo 2:24, sus gritos desesperados han llegado a oídos de Dios, que al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac, Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. También Dios ha hecho pacto con nosotros. Ha hecho pacto con nosotros para salvarnos en Cristo. Ha hecho pacto con nosotros para santificarnos en Cristo. También ha hecho pacto con nosotros para usarlos para su honra y gloria y para avanzar su reino. Pero quizás hay que siempre recordar como la cosa más importante, Él ha garantizado un buen futuro. Un futuro en el cielo, un futuro en el reino eterno. Y esto es una garantía que también estudiamos cuando tocamos el tema del sello. El Espíritu Santo ha sellado, ha garantizado este futuro para nosotros los hijos de Dios.
nuestro futuro no se puede quitar. Entonces aquí estamos como hijos gozándonos para siempre, no importa las circunstancias. Ahora vamos a tocar otra característica de este fruto, paciencia. Paciencia, la palabra en griego, macrotumia. Paciencia, literalmente quiere decir sufrir por mucho tiempo. Cuando estamos hablando de paciencia, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de perseverancia, estamos hablando de la necesidad de seguir creyendo y sirviéndole al Señor, no importa las circunstancias de nuestro alrededor. Paciencia, constancia en obedecer a Dios, a pesar de las presiones que tienden a tentarnos a darnos por vencidos. En el mundo, dice Cristo, tendrá tribulaciones. Todo el mundo experimentamos presión. Estas presiones nos tientan a alejarnos, como algunos miembros de la iglesia me llaman de vez en cuando, quejándose de sus circunstancias, de la rebeldía o de la presión de sus hijos y de conflictos con sus esposas, y me dicen, ya no sigo, ya me alejo, esta fe no me sirve. Pero la paciencia, según esta obra del Espíritu Santo, se nos da para que siguiéramos perseverando, no dándonos por vencidos. El Espíritu Santo también produce este fruto en nosotros. Impaciencia en la iglesia, por supuesto, puede tener malos resultados, pero la Biblia nos enseña a tener paciencia con las debilidades de otros. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. También este mismo capítulo 5 de Gálatas, el capítulo en el cual se encuentra esta enseñanza acerca del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, nos enseña que la impaciencia nos puede llevar a arrebatos de ira, capítulo 5, versículo 20, o a irritarnos unos a otros, el versículo 26. Pero hay otra cosa. A veces la paciencia puede interpretarse mal. Por ejemplo, una paciencia artificial se parece a la pereza. Es que la persona no quiere hacer el esfuerzo, tiene indiferencia, tiene una actitud que no me importa, y esa no es paciencia. O puede tener el orgullo, no le dignaré con una respuesta a lo que me dijo. Pero eso obviamente no es paciencia. La paciencia es misericordiosa. La misericordia y la paciencia de Cristo con nosotros y Dios con el mundo nos motivan a ser pacientes con las debilidades de otros y con las circunstancias de este mundo que nos estorban. Bueno, hay muchísimas aplicaciones en el Nuevo Testamento de esta característica. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribió esta carta personal a Timoteo, en la segunda carta, el capítulo 4, dice, en mi primera defensa, el versículo 16, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león.
En otras palabras, Pablo dice que Dios me dio las fuerzas para seguir predicando, para seguir con la obra, para seguir con el ministerio. Yo tenía la tentación porque me sentí como si fuera peleando con un león, pero Dios me rescató de este león. El Señor me librará de todo mal, dice Pablo, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En un sentido tenemos que estar pensando en el futuro, que para nosotros siempre es buenísimo. Y hay que pensar en la fidelidad de Dios y hay que pedirle a Dios fuerzas. Dame las fuerzas para que yo siga adelante. Estamos hablando de paciencia. Paciencia siempre enfrenta las circunstancias, las dificultades. También entendemos, como ya hemos hablado en varias ocasiones y muchas veces, las pruebas también nos ayudan a mejorar y madurar. Y como acrisolan la fe, refinan la fe, queman las impurezas de la fe. Y entonces eso también, ese concepto siempre nos ayuda a seguir adelante con paciencia. Y es bueno también recordar que en esos momentos de desánimos o en medio de las pruebas, es bueno aconsejarnos así. Bueno, quizás Dios me está enseñando algo. Quizás hay un defecto en mi carácter y Dios quiere forjar mi carácter. Quizás mi fe también necesita ser enfocada más y por eso Dios, porque me ama, me ha permitido esta prueba para mi bien. Ok, la acepto y con paciencia yo sigo adelante, dependiendo de Dios, pidiéndole ayuda y fuerza y recibiendo del mismo Espíritu paciencia para poder seguir adelante. Como Pablo dice en Romanos 5, el versículo 3 y 4, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, es decir, paciencia para poder seguir adelante. Y la perseverancia, entereza de carácter. Entonces llego a ser una persona más fuerte en el Señor Jesucristo. Y la entereza de carácter, esperanza. Entonces todo esto no le sorprende a Dios. Dios usa las tribulaciones y momentos difíciles para madurarnos. Y eso también nos ayuda a mantener esta característica, la paciencia. Muy bien, sigamos adelante hasta la característica que se llama benignidad. Y la palabra aquí en griego, y siempre digo griego porque en el Nuevo Testamento por los apóstoles, cada palabra fue escrita en idioma griego y por eso vale la pena volver a estudiar porque tenemos acceso a estos manuscritos en griego, pero la palabra es Christotes, o en otras palabras, una actitud misericordiosa, llena de gracia, hasta que la persona hace hechos misericordiosos hacia los que no merecen la misericordia, benignidad. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, esta palabra también es un atributo de Dios y la benignidad se expresa en y a través de Jesucristo. Por ejemplo, en Tito, el capítulo 3, versículos 4 y 5, dice así, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, benignidad se expresa a través de Jesucristo. Es el aspecto activo del amor.
benignidad. La paciencia, que ya hemos tocado, es el aspecto pasivo. La persona con paciencia es llamada a sufrir mucho o a soportar las pruebas, confiando en Dios. Si la paciencia significa no gritarle, por ejemplo, a alguien con el cual se enoja, la benignidad significa encontrar una manera de vendar sus heridas. Entonces, la benignidad actúa. La paciencia, a veces tenemos que soportar los insultos de otras personas con paciencia, pero eso no es suficiente porque el fruto del Espíritu Santo también es benigno. Es más, buscamos a hacer buenas obras en este caso, o a hacer cosas de misericordia o bondadosas. La benignidad involucra la disposición de la persona de manera bajo control, su poder y autoridad. Modera la justicia con misericordia. La benignidad es la disposición razonable de aquellos que han sido llamados por Dios y que han recibido la benignidad de Dios. El hecho de que hemos recibido la benignidad de Dios nos motiva a dar y compartir esta misma benignidad con los hermanos en Cristo y también con los cuales tengamos dificultades. Muy bien, seguimos adelante. Estamos ya con otra característica. Benignidad es muy parecida a bondad, pero son distintas. Vamos a ver, bondad. También viene de una palabra agathune, y quiere decir bondad moral. Si benignidad tiene que ver con mis actos bondadosos, la bondad tiene que ver con mi carácter moral, tiene que ver con mi ética, mi integridad, mi excelencia. Por ejemplo, los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esta palabra en griego es muy interesante porque combina dos palabras. Ágathos. Ágathos quiere decir bueno, con la palabra dikaioune en griego, que quiere decir justicia o rectitud. Entonces, esta palabra combina mi carácter moral con mis actos de justicia. Entonces, tengo que vivir con rectitud según la santa ley y siempre buscar hacer lo correcto en todas mis relaciones con mis hermanos en Cristo y especialmente con mis vecinos en el mundo que no sean creyentes. Se puede describir el creyente, esta palabra, agathone, que quiere decir bueno, con justicia, con rectitud santa. Se puede describir al creyente como lleno de bondad. Dice Pablo, por mi parte, en Romanos 15, 14, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Y esto implica la ética, la buena conducta, la justicia. En otras palabras, tratamos de no robar, tratamos de siempre en negocios, de ser justos, de no engañarle a nadie, de no mentir. Entonces, esta característica de fruto tiene que ver con mi rectitud moral y con mis hechos de justicia que siempre estoy tratando de ejecutar en la iglesia y también con mis vecinos en el mundo. Dice Pablo otra vez en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos,
y en especial a los de la familia de Dios. Entonces, mis actos de justicia son para la iglesia y son para mis vecinos. Aunque nuestras mejores obras son manchadas por el pecado, el Espíritu Santo las limpia y son presentadas a Dios como aceptables a través de Jesucristo. El Espíritu Santo, dándonos este fruto, nos santifica así, de esta manera. En otras palabras, nos hace buenos. Es que poco a poco, yo sé que es un proceso y es que luchamos mucho para crecer en esas cosas, pero es un aspecto sumamente importante del fruto del Espíritu Santo. Muy bien, me interesa mucho la siguiente característica del fruto, fidelidad. Fidelidad simplemente viene de la palabra en griego que significa fe. La palabra es pistis, significa fe, pero se traduce fidelidad porque no hay gran diferencia entre fe y fidelidad. Nadie tiene más fe que Cristo, porque Cristo confiaba 100% en su Padre, en otras palabras, creía en su Padre y por eso se portaba con fidelidad, porque no dudaba y confiaba en que lo que Dios tenía planeado para su vida fue para su bien, pero también para el bien del mundo. Él confiaba, creía en su Padre, por eso tenía el carácter y la característica de fidelidad. Literalmente, esta palabra quiere decir una fe que viva y obedece. Una fe en Cristo que nos lleva a obedecer, no importa qué tan difícil que sea, porque confiamos que la voluntad de Dios es lo bueno para nosotros. Otro comentario aquí lo encuentro muy interesante. Dice, la fidelidad significa creerle a Dios, o sea, creer lo que Él dice que es verdad. Y luego vivir de acuerdo a esa verdad, aunque no parezca razonable. Wow, todo el mundo ha estado ahí. Porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que mi razonamiento es lo mejor. Una persona de fe también, porque tiene fe y es fiel, es una persona responsable, es una persona de integridad, es una persona que es buen mayordomo de la vida, porque confía en el diseño de Dios, si sea para el matrimonio, si sea para el sexo, si sea para algunas circunstancias difíciles, cuando vivir en la tentación de robar o de robar un poquito o de engañar un poquito y cuando nadie se dé cuenta, bueno, ocultamos nuestros pecadillos, pero no, la persona con fidelidad es constante, confía, obedece, así como Jesucristo entiende que el patrón de Dios para todos los aspectos de la vida es lo mejor. La fidelidad de Dios la fidelidad a Dios significa, por necesidad, cumplir con nuestros compromisos. Una persona fiel no miente, cumple con lo que promete en el matrimonio y también en los negocios, paga sus deudas, no evita pagar lo que debe a otra persona, y en cualquier compromiso que haga, cumple con esa promesa porque el Espíritu Santo está produciendo en él fe en Dios, y fe en Dios resulta en un carácter de integridad y de fidelidad. Sigo. Característica número 8. Ya hemos llegado a la mansedumbre. Palabra preciosa, palabra magnífica. En griego es la palabra praotes. La palabra en sí significa manso, apacible, moderado, amable, no brusco, no amargo, no contencioso, humilde, mansedumbre. Buena palabra. Es esencial. Cristo también manifestaba esta característica constantemente.
es el opuesto de la ambición egoísta. El orgullo o la ambición es lo que resulta en una actitud contenciosa, así como el apóstol Pablo dice en Romanos 15 y Romanos 12. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, pensando en el prójimo, en los intereses de otro, con el fin de edificarlo. Y también en Romanos 12, Pablo dice en versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En otras palabras, la mansedumbre comunica humildad, con respecto a uno mismo. Mansedumbre busca servirle al otro y no exaltarse a uno mismo. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, dice Pablo en Filipenses 2. Hay muchas circunstancias en las cuales se necesita mansedumbre. Y la mansedumbre puede ser una arma muy efectiva. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Todo el mundo sabe eso. Si una persona contenciosa empieza a argumentar conmigo o contigo, entonces si le respondes con ira, entonces el argumento va a crecer más. Pero si tú le respondes con mansedumbre, con gentileza, bueno, es que apaga ese fuego y la persona ya no quiere pelear normalmente. Otras ocasiones o circunstancias en las cuales debemos de practicar esta característica es cuando estamos hablándole a un hermano de su falta. Y como cristianos no voy a depender la necesidad de hacer eso, porque Cristo mismo nos enseña en Mateo 7 que a veces juzgar es necesario, pero nos enseña a juzgar con medida generosa, misericordiosa, porque con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes. El apóstol Pablo también tiene mucha sabiduría para nosotros cuando es necesario hablar con otro de su desobediencia. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero es la misma palabra, con mansedumbre, con gentileza. No es necesario gritarle, hay que hablar con voz suave, voz baja, porque las palabras en sí van a herirle. Es que hay que actuar así con humildad. Dice Pablo, cuídese cada uno porque también puede ser tentado, no condenándole, sino con humildad. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El texto está hablando de pecado. Cuando un hermano ha pecado, nosotros tenemos que ayudarle, no condenarle, pero ayudarle con mansedumbre, sabiendo que nosotros mismos hemos fallado mucho y este mismo pecado de hermano nos puede tentar. Entonces hay que tener cuidado y hablar con él con humildad y con mansedumbre. Otra ocasión o circunstancia en la cual es necesario practicar esta
característica de fruto de mansedumbre es cuando estamos defendiendo la doctrina, la sana doctrina. Y Pablo habla mucho de esto en la iglesia. Dice que no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, aun cuando estamos hablando cuando sea necesario. Corregir, hay que hacerlo con mansedumbre. Y Pedro también pone esta característica en otro contexto. Cuando estamos hablando con los de afuera, a veces los no creyentes nos atacan o tratan de refutar, negando nuestras verdades, tratando de presentarnos como ignorantes. Pero fíjense en lo que Pedro dice que nosotros debemos hacer en esas situaciones. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida con razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, con mansedumbre, aun respondiéndoles a los del mundo. Gentileza, mansedumbre y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Bueno, no hay nada peor que ir a la casa después de hablar con un no creyente y haber perdido autodominio o control. Es que es terrible y uno se siente terrible. Por eso Pablo dice que mejor responder con gentileza para poder mantener una conciencia limpia. Muy buen consejo. Muy bien. La mansedumbre es la característica de la verdadera justicia, rectitud, que es inspirada por la sabiduría divina. Santiago dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad, con mansedumbre, que le da su sabiduría. Y la característica final, dominio propio. Dominio propio. La palabra en griego es egrateia. Significa poder, señorío sobre sí mismo, fortaleza interior. Y por supuesto de inmediato pensamos en las tentaciones o en la continencia sexual. Y también es una de las áreas en las cuales hay que practicar dominio propio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. De esta manera se dirige a las primeras obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, pero también tiene que ver con otros hábitos, o en nuestros días se llaman adicciones. El cristiano no debe ser adicto a nada, porque el fruto del Espíritu Santo es autodominio. El Espíritu Santo me viene, me llena y me da la habilidad de disciplinarme a mí mismo. Pero hay que recordar que ese poder, esa gracia, esa habilidad viene de arriba, viene por fuera, viene de Dios. El Espíritu Santo nos viene y nos da la misma autodisciplina de Jesucristo, la habilidad de autodominio. Y muchos ejemplos nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usa mucho la metáfora del deportista. Todos los deportistas se entrenan con muchísima disciplina, así deben ser. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, como cristianos llenos del Espíritu Santo, desarrollando esta habilidad de autodominio, nos controlamos por un premio que dura para siempre. Así que Pablo dice,
Yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Fuertes palabras. Segundo Timoteo 2, versículo 5 dice más o menos lo mismo, así como el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Entonces tenemos que obedecer las reglas. Y las reglas no son pesadas, dice Cristo. Hay que depender de Cristo para que Él nos dé la habilidad de obedecer los 10 mandamientos y para poder dominarnos. Autodominio es un fruto importantísimo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y no practicar estas disciplinas es no tener libertad. Por ejemplo, el tren, si sale del carril, no puede ir con efectividad, ni puede moverse para nada, tiene que obedecer, en otras palabras, tiene que mantenerse sobre los carriles para que pueda correr rápido. Y el pez, si sale del agua, tampoco experimenta libertad porque se muere sin agua. Tiene que mantenerse en el agua. El cristiano tiene que mantenerse lleno del Espíritu Santo, obedeciendo las reglas de santidad y justicia para no descalificarse. Pero dice Pablo que el Espíritu Santo produce esta habilidad, este fruto, esta habilidad de poder controlarnos. El dominio propio también incluye cualquier otra cosa. Entonces, dice que debemos resistir las borracheras, o otras adicciones, otras idolatrías, las tentaciones de obsesionarnos con cualquier cosa buena. No, hay que dominarse para poder mantener en equilibrio todas las responsabilidades que Dios nos ha dado. Adorar el domingo, trabajar bien durante la semana, cuidar de la familia, mantener el cuerpo, mantener buena dieta, etc. Hay que cuidarse físicamente, socialmente, hay que cuidar a la familia, hay que hacer todo esto en equilibrio. Y se puede cuando el Espíritu Santo produce en nosotros autodominio. El dominio propio nos libera para poder amar y servir. Nos libera de esclavitud y de obsesiones habituales que nos hacen miserables. Entonces, esta es buenísima característica que nos da libertad y que nos permite vivir cumpliendo nuestro propósito de amar y servir y glorificar a Cristo con nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayuda a vivir viendo al Espíritu producir estas características de su fruto con una medida más grande: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Padre nuestro, que nos des este fruto para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.